Nocturna, mas no funesta, De noche mi pluma escribe, pues para dar alabanzas, hora de laudes elige, valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi Y yo soy Bren. y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidos a Nocturnas, mas no funestas. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la poeta Emily Dickinson. Emily Dickinson nació en 1830 y fallece en 1886. Nació en Amherst, Massachusetts, donde vivió toda su vida. Y bueno, también falleció en este pueblo. Perteneció a una familia adinerada de protestantes. Su padre, por ejemplo, llegó a tener cargos políticos destacados en Washington, D.C. El contexto histórico en el que ella vive y desarrolla su escritura es un periodo entre dos guerras que tuvieron lugar en Estados Unidos. Una de ellas es la Guerra de Independencia, que fue el momento en el que Estados Unidos logra independizarse de Inglaterra. Si vieron, por ejemplo, Hamilton, es en este contexto. Y entre este periodo y la Guerra de Secesión, que fue como se llamó a la guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos, que, entre otras cosas, se peleó por si iban a tener o no esclavos. Finalmente ganó la no esclavitud, que sería el bando del norte. Ella vive en un periodo que está entre estas dos guerras. Tuvo una muy buena educación, tanto de idiomas como de las distintas disciplinas. En su juventud se interesó mucho por la astronomía y la botánica. Y como dato, sabemos que se conserva de ella un herbario que hoy se usa como fuente de investigación para los botánicos de todo el mundo. Y en este se recolectó, prensó y clasificó 424 especies de flores de una zona rural de Massachusetts. Una capa total. A lo largo de su vida fue considerada una excéntrica, sobre todo porque nunca se casó y porque pasó mucho tiempo recluida en su casa. Fue una escritora prolífica, pero durante su vida solo se publicaron unos pocos poemas en comparación a lo que se encontró luego de su muerte, que fueron alrededor de 1800 poemas, encontrados por su hermana menor, que también fue la editora de su obra, se llamaba Lavinia. Su primera colección de poesía se publicó en 1890 y fue preparada por Mabel Loomis Todd y Thomas W. Higginson, que eran conocidos de la autora. Con cada nueva edición, el público lector parecía conocer a una Emily distinta. Al principio más sentimental y luego más vanguardista. Su poesía en realidad está numerada y ordenada de manera arbitraria, sin seguir un criterio cronológico. Sí, justamente esto se relaciona con todos los rumores y las habladurías que circulan y circularon acerca de esta poeta, porque muchas veces estos rumores se sostienen de sus poemas, ¿no? Y al tener poemas que no están ordenados de manera cronológica, porque obviamente fueron encontrados y no tenían ninguna especie de orden de ella, entonces es como, bueno, sería como un poco arriesgado, ¿no? Sacar conclusiones. Uh-huh. Pero bueno, como decía, Emily fue víctima de numerosas habladurías durante su vida, muchas de ellas prosiguieron tras su muerte. Todos los otros datos que tenemos de su vida provienen de la correspondencia que ella mantenía y que era muy común en la época con un amplio círculo de amistades y de intelectuales también. Y hay que tener en cuenta, bueno, esto que decía, que muchos rumores se extraen de sus poemas mismos, ¿no? En este sentido, sobre todo las habladurías se corresponden con los poemas de amor que ella dirigió tanto a hombres o a mujeres, o sea, no ella, no, me refiero al yo lírico, donde... Bueno, esto sumado a la correspondencia que mantuvo con distintos mentores o mismo con su cuñada, Susan Gilbert, que vamos a hablar mucho hoy, hizo que, bueno, surjan todas estas historias acerca de su sexualidad, acerca de por qué no se casó o si estaba como en una relación un poco adúltera con un hombre casado y demás. Como para traer un poco de chisme, ¿no? al capítulo de hoy, por ejemplo, se dice que el amor de su vida fue un estudiante de ciencias jurídicas que trabajó con su padre, que se llamaba Benjamin Franklin Newton. No, el Benjamin Franklin. No, tal cual. Muy buena la referencia. También se dice que su amor fue uno de sus mentores, que era un prestigioso religioso que la visitaba a menudo y que visitaba a la familia, se llamaba Charles Wadsworth. Y sobre todo se polemiza acerca de su amistad profunda con su cuñada Susan Gilbert, que al mismo tiempo, si bien se casó con su hermano, era una amiga de ella de la infancia y del colegio. Esta persona, Susan, fue a quien Emily dedicó la mayoría de sus poemas y aparentemente era la única persona con la que ella compartía su poesía, porque en esta reclusión
también estaba esta cuestión de no compartir, ¿no?, su escritura. Esta relación que ella mantuvo o pudo mantener con Susan Gilbert se explora sobre todo en la serie Dickinson de Apple TV, que, bueno, está situada como en una juventud bastante temprana de la autora y las relaciones con sus hermanos y con sus padres. La serie está muy buena, yo la recomiendo, porque, bueno, un poco retoma toda esta habladuría, pero también se sitúa mucho en los poemas, ¿no?, de ella. O sea, cada capítulo tiene el nombre de uno de sus poemas y un poco transita qué podría haberle pasado a ella en el momento que estaba escribiendo ese poema en particular. ¿Y por qué está John Mulaney? También está John Mulaney y también aparecen muchos autores, ¿no? Aparece la autora de Mujercitas, de la que también vamos a hablar. Louisa May Alcott. Exacto, se menciona Jane Austen, entonces como, bueno, está muy buena. En los últimos 15 años de su vida crecieron los rumores alrededor de su figura, sobre todo por esta reclusión en su habitación, como para traer un poco lo que decíamos de Virginia. Nadie la veía salir, se decía que pasaba como todo el tiempo sola, que a veces un poco como la veían como una figura fantasmagórica, siempre vestida de blanco, recorriendo los jardines Dickinson, que, como decía Sophie, como era una familia adinerada, tenían una gran cantidad de tierras, ¿no?, a disposición. O en ocasiones también cuando venían invitados se comportaba de manera extraña, se quedaba en su cuarto y aparecía de la nada con algún comentario raro. Entonces, como bueno, todo esto hizo que crezcan los rumores alrededor de su figura y se romantice, ¿no?, como decíamos, acerca de, bueno, que si estaba loca, si escribía porque estaba loca, encerrada y demás. Uh-huh. En vida, unos pocos poemas de ella fueron publicados y nunca por deseo propio. Esto se sostiene mucho, en parte por los prejuicios de la época, ¿no?, porque circulaban artículos acerca de que las mujeres no tenían que escribir. Por ejemplo, su padre era como adepto a esta idea y ella tenía una relación bastante compleja con su padre, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos pensar que eso influyó, pero algunas personas con las que ella compartía poemas, como por ejemplo Susan, llegaron como a filtrar, digamos, accidentalmente los poemas, y uno de ellos vamos a hablar pronto, que es The Snake o La Serpiente. Fue uno de estos que se publicó en vida. También justamente porque ella venía de una familia protestante y hay como una especie de creencia en el protestantismo de que el ocio es malo. Exacto. Entonces, generalmente la gente que viene de esta religión le generaba en ese momento mucha culpa ser escritor o escritora, porque se consideraba como una actividad, digamos, no productiva. No es que estaba labrando la tierra o leyendo la Biblia, sino que estaba inventando cosas. Entonces, digamos, le generaba mucha culpa también, por ejemplo, a Nathaniel Hawthorne, que es un autor de no sé si contemporáneo, pero cercano ahí en el tiempo, cercano. Creo que es contemporáneo. También siempre habla de esta culpa que le generaba escribir, y creo que un poco le debía ocurrir a Emily, ¿no? Sí, tal cual, más siendo mujer y también con este tema de la reclusión, yo creo que ella se escapó un poco de las labores que esperaban de ella en la casa, y además no estaba casada, ni le interesaba, entonces como que fue un acto de rebeldía general. Pero bueno, creo que esta cuestión de no publicarse tiene que ver un poco con esto y con el hecho de como ponerse a exponerse, digamos, a los comentarios de los demás. Bueno, entre sus principales influencias se cuentan Emerson, el poeta, otros poetas ingleses como Tennyson y Coleridge, aquí mencionamos hace poquito Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, que se considera el primer escritor profesional de Estados Unidos y que no es muy conocido tal vez, pero su obra sí es conocida, porque si conocen Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, bueno, la escribió Washington Irving. Charles Dickens, que en aquel momento era uno de los novelistas más consagrados. Exacto. Y también las hermanas Brontë, que bueno, también en poesía y en novela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente una influencia un tanto extraña quizás para nosotros, pero en ese momento de lo más común, la Biblia. Digamos, la Biblia permeaba en tanto la religión de la familia, pero también si pensamos, bueno, por ejemplo, Nathaniel Hawthorne indicaba como una de sus principales lecturas la Biblia, y también El Camino del Peregrino, que es un texto religioso, y la verdad es que son textos muy alegóricos, los textos religiosos, entonces no es de extrañarnos que tome ese tipo de recursos para su literatura, sobre todo en poesía. Bueno, y antes de leer y compartir con ustedes los poemas de Emily que les trajimos, vamos a leerles una definición que ella dijo de la poesía en general.
dijo: si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Muy bueno. Así que bueno, me pareció que estaba buenísimo y que influye tanto en la manera como un poco obsesiva, ¿no?, que ella llevó para ser tan prolífica, y también las influencias a las que recurrió. Uh-huh. Y bueno, la noción esa de que es una sensación física, la verdad que está buenísimo pensarlo desde ese lado, porque por ahí uno piensa poesía tiene que tener cierta métrica, una cantidad de versos, estrofas, no sé qué, y te volvés loco, y en realidad, digamos, por ahí es ese Claro. sentimiento físico, ¿no? Exacto, sí. Bueno, para empezar con los poemas, vamos a empezar con el poema 156. Como decías, esta numeración es arbitraria, pero a diferencia de lo que veíamos en Safo, es como constante en todas las ediciones de Emily. Así que bueno, primero voy a leerlo. Dice: me quieres, estás segure, no temo equivocarme, no me despertaré engañada, una complaciente mañana, y descubriré que el sol se ha ido, que los campos están desolados y que mi amor se ha marchado. No debo inquietarme, estás segure. Nunca llegará la noche en la que asustada corra a tu casa y encuentre las ventanas oscuras y mi amor se haya ido. Dime, ¿nunca llegará? Claro que estás segure. Sabes que lo soportaré mejor ahora si me lo dices así, que sí, cuando la herida haya sanado, me hieres otra vez. En primer lugar, ustedes habrán notado que yo utilicé el inclusivo al decir segure. Acá tenemos unos problemas de traducción, ¿no? Como hablábamos con Safo también, porque en inglés es you are sure, es decir, no tiene marca de género. Y bueno, como podemos imaginarnos, ¿no?, la crítica tomó sus libertades al traducirla según el contexto. O sea, se ha traducido seguro, se ha traducido segura, entonces decidimos cómo utilizar el inclusivo para no hacer ninguna asunción acerca del poema. Claramente es un poema dirigido a algún amor, pero bueno, no vamos a asumir cuestiones de Emily, y ya sabemos todos estos rumores que recorren su sexualidad, como dijimos, entonces queríamos hacer ese disclaimer primero. Algo que ustedes no pueden notar solamente escuchándonos, pero que me van a tener que creer, es que hay mayúsculas en la primera estrofa en las palabras sol, campos y amor. Y esto me parece interesante porque generalmente cuando se usa una mayúscula se está personificando ese objeto, ¿no? O se le está concediendo mayor importancia. Y en este caso, bueno, el sol, los campos, el amor. En este sentido están el sol y el campo, el sol y el amor están relacionados porque ella dice: descubriré que el sol se ha ido, y en el último verso de esa estrofa, y que mi amor se ha marchado, ¿no? Uh-huh. Entonces se vincula al amor con el sol. Y luego la otra palabra que está en mayúscula, como les decía, es los campos, que están desolados. Los campos desolados, entonces, para mí se asimilaría al sujeto poético, que es el que es abandonado, así como el sol abandona los campos, el amor abandona a esta sujeta lírica. Y algo que me imaginaba yo cuando leía la primera estrofa es como una especie de paisaje apocalíptico, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, si el sol se va, los campos están desolados, ya está todo arrasado, no queda nada. Y pensando en los campos como el lugar del sustento, como de donde se obtiene Exacto. La comida, uh-huh. Literalmente es como que no habría vida una vez que el sol y este amor se vayan. Bueno, y esta imagen luego permanece, ya que en la segunda estrofa se habla de la oscuridad, ¿no? Dice que no debe inquietarse porque nunca llegará la noche. Y esto también es interesante, como juega como con las negaciones, pero al mismo tiempo te plantea toda la imagen. Entonces, por más de que la niegue, sigue construyéndola, ¿no? En el imaginario te las planta como si te dijera: tranquilo, no va a pasar esto, y te describe una escena terrible. Y lo que dice es que nunca llegará la noche en que asustada corra a tu casa y encuentre las ventanas oscuras. Entonces, de nuevo, el sol se fue, y ahora lo que está diciendo es que si la persona amada se va, no habría luz en su ventana. Es decir, uh-huh. Imaginémonos en el 1800, alguien de noche no tendría un farolito, una vela, lo que sea, y bueno, cuando se haya ido, ni siquiera eso quedaría en la casa. Sí, otra cosa que con respecto, pensaba recién cuando decías esto de la imagen, que es algo que los oyentes no pueden ver tampoco, que lo vamos a retomar seguramente, que Emily tiene esto de los guiones, ¿no? Uh-huh. Que parece que aparecen en sus estrofas de manera un poco arbitraria. Se ha discutido muchísimo acerca de esto, de si, bueno, tienen como una función, puntuación, digamos, sintáctica, o si simplemente eran como un capricho, por decirlo de alguna manera.
pero yo creo que estos guiones, por lo menos al leerlo un poco, recitarlo, hacen que uno un poco pause a imaginarse esta escena que ella nos presenta y un poco cómo la va procesando el yo lírico. Me dio como un poco esa sensación. Sí, es como que marca un corte más allá de la cesura y al mismo tiempo te marca un ritmo, ¿no? Tal cual. Bueno, y finalmente en la última estrofa lo que tenemos es el tema de la verdad, ¿no? Porque ella viene afirmando esto de está seguro, segure. Y finalmente dice, claro que estás segure, sabes, es el primer verso. Y como que lo que plantea al final contradice lo que venía diciendo. Tal cual. Es decir, que sí, que se va a ir y que cuando se vaya va a ser peor, digamos, la herida que antes. Entonces, con esto de afirmar todo el tiempo la seguridad para al final desbaratarlo, me parece que se está moviendo un poco en cuando lo que nos dice alguien es verdad y cuando es mentira. Sí, tal cual. Bueno, continuamos ahora con el poema 465. Escuché el vuelo de una mosca al yo morir. Había una calma en esa habitación semejante al sosiego, entre dos embestidas de tormenta, los ojos ya sin lágrimas alrededor de mí. Y todos contenían sus alientos, para el último encuentro cuando el rey apareciera. En ese cuarto, mis recuerdos más íntimos, legué con una firma cada porción de mí que transferible fuese, pero entonces interpuso una mosca con un zumbido azul, confuso y vacilante, entre la luz y yo, y luego declinaron las ventanas y no pude ver para ver. A mí este final me sigue revolviendo el cerebro porque no lo entiendo, pero vamos a intentar analizarlo. Bueno, en un principio lo que podemos observar es que comienza con ella en el lecho de muerte, y no solo en el lecho de muerte, sino que se murió. O sea, lo que narra luego este sujeto lírico está desde la perspectiva de alguien que ya está muerto, ¿no? Y se escucha el vuelo de una mosca al yo morir. Y lo que vemos es que hay gente en esta habitación que está con ella esperando el momento de la muerte y pareciera como que todos se preparan para la llegada de alguien. ¿De quién? Ella dice el rey. Entonces, bueno, si hacemos una interpretación religiosa, ¿no? Pensando en la relación que ella mantenía con el protestantismo, este rey sería Dios, ¿no? Quien llega cuando te estás por morir, vas al más allá. Y lo que ocurre es que prepara el testamento. Y esto por ahí es como medio difícil, porque está medio... Sí, intrincado, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, mis recuerdos más íntimos legué con una firma cada porción de mí que transferible fuese. Es decir, firma el testamento. Y a mí lo que me hizo acordar mucho fue a Viaje de la Semilla, de Alejo Carpentier, que es un cuento que está en su libro Guerra contra el Tiempo. Y bueno, leo la cita y van a ver que es muy parecida a la escena que está planteando. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas, afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras. Maraña de hilos sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos desestimados por la ley. Cordón al cuello que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredo de legajos, atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Que este es un texto que a mí me encanta. Mi profesora de literatura, Natalia Berazategui, me dijo que nadie se podía morir sin escuchar este texto, así que vayan a leerlo. Pero sí, la verdad es que a mí me hizo acordar mucho en el sentido de que pareciera como que se está liberando de todo lo terrenal y en la cita de Carpentier vemos más explícitamente cómo el hombre está atado al mundo por las firmas, ¿no? Las firmas que lo ligan con otros hombres y con las pertenencias. Y acá la sujeta lírica de Dickinson es como que ya está dispuesta a cruzar hacia el más allá. Sí, lo que pasa que tenemos es que este cruzar, digamos, se ve interrumpido por el zumbido de la mosca. Acá tenemos una adjetivación cruzada que nosotras encontramos porque dice zumbido azul y nos pareció que hacía un poco referencia a estas moscas azul verdosas, ¿no? Que uno ve que parece que se alimentan de los muertos, ¿no? Que andan con la basura y con lo que está en descomposición. Y entonces este pasaje parece que se interrumpe, ¿no? Esta ida hacia la luz y a la paz, como uno puede pensar que llega con la muerte, se ve interrumpida y falla, digamos, ese pasaje.
Sí, ella no dice mosca azul, sin embargo dice que es una mosca con zumbido azul. Entonces, bueno, el recurso se llama epálaje, que sería esta adjetivación cruzada. Adjetiva el zumbido para referirse en realidad al cuerpo de la mosca. Y también se las conoce como moscas de panteón. O sea, está como muy explícita la referencia a la muerte y a la... No solo a la muerte, sino a la carne muerta, como de nuevo al mundo material. Ella como que ya estaba lista para partir, se desliga de todas las posesiones y sin embargo hay algo que le trae de nuevo el recuerdo de la carne y de la carne en descomposición más específicamente. Tal cual. Bueno, lo que nos descolocó fue que cuando declinan, ¿no?, estas ventanas, otra vez como las ventanas como el espacio de pasaje, se cierran, el pasaje se interrumpe y ella dice, no pude ver para ver. Y así termina el poema. O sea, nosotros cuando lo leímos nos quedamos como, bueno, no pude ver para ver, o sea, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasó en este poema? O sea, Emily, no lo pudiste terminar. ¿Cómo es la cosa? Hay un texto de George Agamben que se llama El final del poema y plantea algo interesante que es justamente esto del no final, porque en verdad si uno lo piensa los poemas podrían no terminar. Los poemas mientras uno le añada versos lo puede seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo y no llegar nunca a la conclusión y bueno, en realidad lo que planteaba era como que el final del poema es como un poco arbitrario y es cuando se une el significado con el significante, es decir, cuando se produce una interpretación. Pero, digamos, acá en el poema de Emily es como que no pude ver para ver. Y vos decís, ¿para ver qué? ¿Qué es lo que no viste? Y además justo hay un guión, que es esto que hablábamos de la puntuación, Exacto. Que es medio extraña. Entonces no sabemos si es como un guión de punto final, un guión de que le faltó algo, de que seguía. Bueno, yo de hecho leí por ahí que les gustaba un poco a la crítica interpretar este guión como... la línea que aparece en las máquinas cuando la gente muere que hace pi. Entonces que era como, bueno, no pude ver para ver, se interrumpe el poema y como, bueno, murió en esta situación de no paz, digamos, de no poder llegar a la luz, de recordar lo material, la carne. Entonces es como una muerte, lo más lejano, una muerte pacífica que ella pudo imaginar. Sí, eso tiene sentido también. Para mí la interpretación que se le puede dar es justamente religiosa, en este sentido de un debate de si hay algo más allá, porque es como que ya está lista para cruzar y de repente no había nada, entonces quizás lo único que hay es esto material, la carne. Y también pensando en, por ejemplo, en inglés, cuando se da la misa, muchas veces se dice testify, como en el sentido de atestiguar la presencia de Dios o de la palabra divina. Entonces, este ver y este atestiguar me parece que están muy cercanos y eso de no pude ver para ver es como no pude creer también, ¿no? Exacto. También quería mostrarle la referencia que en el mundo cultural griego el tema de la vista, ¿no?, de este ver, como dice ella al final del poema, estaba relacionado con estar vivo, ¿no? Como ver, que por ejemplo el verbo derkomai es ver la luz, estar vivo, y que entonces no ver, bueno, obviamente es estar muerto. Entonces pensábamos un poco en esto, ¿no? Bueno, el poema termina como en esta muerte y a uno lo sorprende porque es como que te lleva por un recorrido en el que ella parece que está preparando todo para morir bien, digamos. Y de repente termina así como que se le acabó el tiempo, ¿no? Sí, también pensando esto de que había mucha gente en la habitación viéndola morir, me llamaba la atención justamente porque sabemos que no era la persona más sociable. Exacto. Entonces como que quizás por ahí ella plantea como una buena muerte, como que en realidad estaría relacionada con gente que estaría triste por verla partir y que esta no era su realidad, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora vamos con el poema 280. Lo leo. Sentía un funeral en mi cerebro. Los enlutados iban y venían, sin parar, hasta que pareció que se abría camino el sentido. Cuando todos estuvieron sentados, el servicio, lo mismo que un tambor, seguía golpeando y golpeando. Y yo pensé que mi mente se estaba entumeciendo, y les oí después alzar la caja, y su chirrido atravesó mi alma. Con sus botas de plomo, nuevamente, luego el espacio comenzó a doblar. Cual si los cielos fueran la campana, y el ser solo un oído. Y yo y el silencio, alguna extraña raza, naufragada, solitaria, aquí. Y luego se le quebró una tabla a la razón, y me caía más y más abajo, y en cada golpe me daba contra un mundo, y dejé de saber entonces. Otro final suspensivo. Exacto. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Decinos qué sigue, Emily, por favor. Bueno, este poema es importante recordar que a Emily se la coloca en la corriente del trascendentalismo,
que es un movimiento que estaba justamente preocupado por el conocimiento, y esto es algo que aparece mucho en el poema, aparecen muchas palabras relacionadas con este campo semántico, ¿no? Aparece la razón, por ejemplo, también con mayúscula, como si fuera casi una alegoría, una personificación de la razón. Exacto. De nuevo tenemos una escena funeraria, ¿no? Está esto de que sentía un funeral en mi cerebro, los enlutados iban y venían. Algo que aparece es esta cuestión entonces del funeral en el cerebro, y uno dice, bueno, ¿funeral para quién? ¿Para ella? ¿Es ella la que se está muriendo o es algo dentro de ella lo que se está muriendo? Y en este sentido lo relacionábamos con la cuestión de la ociosidad, ¿no? Porque no sabemos si quizás había como alguna relación entre la idea de estar ocioso, de no hacer alguna actividad, entre comillas, productiva. Exacto. Y como quizás eso provocaba una muerte espiritual o también de la razón, ¿no? Y algo que es interesante es en la tercera estrofa, donde plantea esta asociación muy extraña. Dice, cual si los cielos fueran la campana y el ser solo un oído y yo y el silencio alguna extraña raza. Entonces, el cielo es la campana, el cielo es algo sonoro. El ser es un oído, el ser es lo que escucha el llamado del cielo. Y yo y el silencio, alguna extraña raza. O sea, ella se coloca junto con el silencio como algo que no es el ser, que está separado del ser, y por lo tanto que no es un oído y que por lo tanto no escucha los llamados del cielo. Y esto, bueno, de nuevo, relacionado con su religión, con el protestantismo y con este debate interno que ella tenía sobre si existía un más allá, sobre si creer en esta fe o no. Y termina la estrofa diciendo, naufragada, solitaria, aquí. O sea, de nuevo, pareciera que hay como un montón de gente que pertenece a una especie o una raza y que ella está completamente en otro lado, no solo, digamos, que no escucha la campana, sino que está perdidísima, ¿no? Está naufragada. Tal cual. Sí, a mí me gustaba también leerlo después del poema anterior, ¿no? Porque también está esta cosa de el que está fuera, ¿no? Está como separado del resto, como que ella siempre está en una posición, hay espectadores que la están mirando o están asistiendo a su funeral y ella está por fuera de eso, como un ser que no pertenece, ¿no? Obviamente podemos relacionar esto de la no pertenencia con el tema de la reclusión, ¿no? Como con un elemento biográfico, pero también era algo que los artistas, o sea, es un sentimiento muy de artista, ¿no? Esta cuestión de no me siento parte porque mi cabeza funciona a un ritmo que no funciona la de los demás, pero no por una cuestión de sentirse superior, ¿no? Como por una especie de tortura de las palabras en la mente de uno. Y a mí eso del primer verso me resonó mucho, ¿no? Como un funeral en el cerebro, también como yo tengo que cargar con todas estas palabras en mi cabeza y eso hace que no me sienta parte en ningún momento. Sí, también en relación con esto, cuando habla del tambor, y esto en inglés dice kept beating and beating. Beating puede ser latiendo y puede ser golpeando, entonces en ese sentido también podría ser como lo que la moviliza, ¿no? Porque si es aquello que late, que la impulsa. Y por último, a mí lo que me llamaba la atención es en la última estrofa, cuando habla de que se le quebró una tabla a la razón. Esto es rarísimo. ¿De qué está hablando? Dice, bueno, a mí lo que me hizo acordar enseguida fue como a las tablas, a los mandamientos. En la Biblia, digamos, se supone que los mandamientos se los dan a Moisés en una tabla y allí están escritos. Y esto de que se le quebró una tabla a la razón como que me hace pensar de nuevo un debate pensando si racionalmente puede existir Dios y todo lo que se supone que existe según el catolicismo. Como que si se le quiebra una tabla parecería como que esto de la fe se rompe, no existe más y lo que prevalece sería la razón. Y luego me llamó la atención esto de que ella cae más abajo y aparece en otro mundo. A mí se me vino la imagen de Alicia, no sé si vieron la peli de dibujitos que ella cae y de repente aparece en el País de las Maravillas. Pareciera eso, como que está, de repente le pasó algo y está ingresando en un universo completamente distinto. Sí, podemos pensar como un universo, ese espacio mental propio, ¿no? Como una especie de vuelta hacia adentro en un momento normal, por ejemplo, ¿no? Como tengo una vida interior que es mía, solo mía, es mi mundo, pero no sé si es completamente un escape, por ejemplo. Algo que nos hizo pensar este poema es la relación con el gótico, porque algo que mencionábamos del gótico es que siempre tiene que ver también con la razón y con la locura y con los límites de una cosa y la otra. Exacto. Y este poema pareciera jugar mucho con eso, ¿no? Como que en cierta medida uno no sabe si es que ella se está volviendo loca
y que por eso a la razón se le quiebran las tablas, o qué es lo que está ocurriendo. De nuevo, como Alicia cuando cae, es como que pareciera que se pierde por completo cierta conexión con el mundo real. Exacto. Y a nosotros nos daba como este ambiente, esta vibra gótica, también por la reclusión de ella, como que te hace acordar a esta imagen de la mujer en el ático. Sí, tal cual. Ahora leemos el poema 336. Antes de que me apagaran los ojos, a mí también me gustaba mirar, como a otras criaturas que tienen ojos y no conocen otra forma. Pero si hoy me dijeran que podría tener el cielo, para mí, te juro que el corazón se me saldría del pecho. Las praderas mías, las montañas mías, todos los bosques, perennes estrellas, tanto mediodía como pudiera tomar entre mis ojos finitos. Las piruetas de los inquietos pájaros, el camino ambarino de la mañana, para mí, para mirarlos cuando quisiera, la noticia me mataría. Así que mejor adivinar, con el alma, tras el cristal de la ventana, donde otras criaturas ponen sus ojos, despreocupadas del sol. Bueno, en este poema obviamente tenemos una imagen, ¿no?, natural que domina. Esto es importante por, bueno, este dato que decíamos al principio de que ella estaba muy en contacto, ¿no?, con la naturaleza, que había realizado, ¿no?, este trabajo del herbario muy importante. Y por un poco esta idea, ¿no?, que circulaba en la época acerca del el progreso o el no progreso. Su padre militó a favor del progreso y eso fue lo que lo llevó a Washington, pero ella no estaba completamente de acuerdo, ¿no? Ella quería un poco que con respecto al ámbito natural las cosas se queden como estaban. De hecho, en la serie hay una escena, en la serie esta que les comentaba Dickinson, hay una escena que está muy buena en la que a ella le avisan que van a quitar una parte de las tierras Dickinson para construir un ferrocarril y ella se encapricha tanto y se pone tan mal que más o menos se ata a su árbol favorito. Entonces, bueno, estaba como este amor y este entendimiento que ella tenía con la naturaleza que parecía que no lo encontraba en los humanos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, y yo mientras que lo leía, Sophie me recordaba la versión en inglés, ¿no?, donde parece que todo es pacífico, ¿no? Y de hecho, esta estrofa que es mi favorita, que es la que dice las praderas mías, las montañas mías, en inglés, si uno lo lee, como que domina este sonido y es un poco como el sonido que uno hace cuando está en una situación de placer, por ejemplo. Y así todo, otra vez aparece la imagen de la muerte, ¿no? Entonces como que siempre parece que es algo que está flotando ahí en los poemas de Emily, al menos estos que pudimos revisitar, y choca un poco. Uh-huh. Sí, a mí siempre parece que está planteando algo y en realidad siempre está planteando lo contrario, ¿no? Uh-huh. En el otro que estaba diciendo esto, bueno, ¿estás seguro de que nunca me vas a dejar? Pero planteaba la escena de que lo estaban dejando. Uh-huh. Y acá dice, como que describe toda esta naturaleza para ella, pero en realidad está diciendo que no, que al contrario, que ella mejor se queda en su ventana, tras su ventana, uh-huh, viendo todo esto y todas las otras criaturas, pero que ella no puede ser partícipe, por lo tanto esto no le pertenece. Tal cual. Bueno, y esto también tiene que ver mucho con cierto imaginario estadounidense. Hay como muchas ideologías que se empezaron a crear durante la época de la colonia, de cuando se estaba conquistando América en general, pero digamos acá más específicamente el territorio estadounidense de América, que ellos tenían una teoría que se llama del destino manifiesto, que básicamente lo que plantea es que ellos son el pueblo elegido por Dios. Y medio que lo que se entendía era que cuando llegaron a América estaban llegando a un nuevo Edén, que ellos eran los elegidos y que Dios les estaba como regalando el paraíso, ¿no? Uh-huh. Que iban a ser el pueblo salvado. Entonces, de nuevo, esta cuestión de la naturaleza y de que ella por ahí no aboga por una transformación y por un progreso tecnológico, sino porque se quede como está, tiene que ver también con estas cuestiones religiosas. Tal cual, sí, como que ese espacio de paraíso no se cancele por la intromisión de un elemento que claramente no va a traer, por ejemplo, paz a la naturaleza si van a poner un ferrocarril, ¿no?, en el medio del parque, digamos. Sí, también si tenemos en cuenta las influencias, como habíamos dicho, por ejemplo, Coleridge y otros poetas ingleses que pertenecían a la corriente romántica, de nuevo estaban en oposición al progreso, sobre todo pensando que ellos estaban en un lugar por ahí como Inglaterra, donde ya estaba mucho más avanzado todas estas cuestiones, y como quizás Emily no quería que eso se trasladara hacia Estados Unidos, ¿no? Es como una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo y va a ocurrir todo igual. Sí, muchas veces de hecho aparecen los escritores, ¿no?, que esta llegada de la tecnología y no del progreso se revisita como algo abrumador. No nos olvidemos del cuento de Poe, El hombre de la multitud, un cuento que está muy bueno.
en el que, bueno, él recorre la ciudad y además de perseguir, ¿no?, a este hombre que no sabe dónde está yendo, todo se interpreta como algo un poco asfixiante, entonces este poema me da un poco esa sensación, como ella está evitando eso, la llegada de eso. Sí, por último, esta cuestión que ya habíamos planteado de la ventana como un umbral, acá de nuevo ya está detrás de la ventana, no atraviesa ese lugar que le permitiría la felicidad, porque ella describe todo esto que está afuera como lo que le haría lo más feliz del mundo, como que le explotaría el corazón, pero de hecho también pareciera como un lugar que la resguarda, Sí. porque dice como que me haría tan feliz que me moriría, entonces por ahí, bueno, antes de correr este riesgo de esta felicidad tan extrema, que también permitiría, digamos, el dolor más extremo, bueno, mejor me quedo acá en mi casa y no hago nada. Sí, tal cual. Y todo esto de nuevo con el tema de la mirada, que domina el poema en prácticamente todas las estrofas. Como, bueno, yo utilizo la mirada para ver el mundo que me rodea, para sentirme viva, pero elijo otra cosa. Bueno, y por último vamos a leer el poema 1096, que, como decía, fue uno de los poemas que se publicó en vida de la autora. Fue titulado The Snake, pero bueno, este título no lo puso Emily, sino quienes editaron el poema. Así que bueno, primero lo leo. Un tipo flaco entre la hierba. Se pasea de vez en cuando, quizá lo hayas visto, si no, su aparición es repentina. La hierba se divide como peinada. Se atisba un rayo moteado. Y luego se cierra a tus pies, y vuelve a abrirse otra vez. Le gustan los acres pantanosos, los suelos fríos para el maíz, pero de niño y descalzo, más de una vez al mediodía, me he topado con un látigo, pensé, destrenzándose al sol. A mucha gente de la naturaleza conozco, y ellos a mí. Por ellos siento un arrebato de cordialidad, pero nunca vi a este tipo, solo o acompañado, sin un pulso más acelerado y en los huesos cero. ¡Qué buen final! ¡Qué buen final! Y en los huesos cero decíamos con Sofi que es un nombre perfecto para cualquier cosa. Una banda, un cuento, una novela, o sea, en los huesos cero. Y tuvimos que buscar si las serpientes eran animales vertebrados. Pero sí lo son. Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es el primer verso, porque es un tipo flaco entre la hierba, ¿no? Pero en inglés es a narrow fellow in the grass. Uno de los poetas más conocidos y más importantes de Estados Unidos es Longfellow, que era contemporáneo de Emily. Y nos volvimos locas buscando a ver si se conocían o no, y no lo sabemos, no encontramos nada. Así que no sé la verdad si es una referencia, porque la verdad que Narrow Fellow como que es muy parecido a Longfellow, y quizás era como un guiño hacia este amigo. Pero bueno, no lo pudimos encontrar. Sin embargo, sí sabemos que ambos pertenecían a la corriente del trascendentalismo, como mencioné anteriormente. Así que bueno, es posible que tuvieran contacto, que se hubieran leído. La verdad que no lo encontramos. Si alguien sabe, por favor, coméntenos. Pero algo que también llama la atención es que justamente diga a narrow fellow in the grass. Grass, bueno, hierba, ¿no? En español. Uno de los otros poetas más importantes y conocidos de Estados Unidos es Walt Whitman, que justamente hasta que apareció Walt Whitman, Longfellow era el poeta estadounidense, y ahora cuando pensamos quién es el poeta más famoso de Estados Unidos es Whitman, ¿no? Y justamente que diga esto de la hierba y que su poema más famoso se llama Hojas de hierba, me llamó la atención porque pareció como profético, como reuniendo a los dos mejores poetas de Estados Unidos, ¿no? En un poema genial, además. Sí. Y de hecho, bueno, obviamente a Walt Whitman no lo conocía por una cuestión de temporalidad, pero llamó la atención como que los uniera accidentalmente en este verso. Sí, tal cual. Bueno, en primer lugar aparece esta referencia, ¿no?, a la serpiente. Es importante aclarar que en muchos bestiarios antiguos, de la Edad Media, por ejemplo, la serpiente está asociada con el diablo. Y en este poema acá parece que el yo lírico le otorga un poco el poder de ser un dios, ¿no? Como divide el pasto, ¿no? Como con su cuerpo flaco, divide el pasto como Moisés dividió las aguas. Y es muy relevante, ¿no? Porque es como que relaciona una imagen del diablo con una imagen religiosa y lo trastoca un poco.
Sí, es como si estuviera subvirtiendo la imagen que uno tiene normalmente de una serpiente, que, bueno, obviamente por la relación bíblica uno lo toma como el diablo. Sin embargo, en otras culturas no era necesariamente así, no tiene por qué la serpiente ser el diablo. Por ejemplo, si pensamos que el símbolo de la medicina tiene una serpiente, ¿no? Está asociada con el fármaco y con algo bueno. Y acá pareciera que está haciendo esa estrategia de asociar a la serpiente con Moisés, como decía Brem. Tal cual. Y ahora Sofi les va a decir una de las lecturas más populares que yo no adhiero, pero bueno, hay que decirla. Bueno, obviamente cada vez que alguien menciona una serpiente en cualquier lado es lo primero que surge. Por la forma que tiene, una de las asociaciones más rápidas es la del símbolo fálico. Y de hecho en la segunda estrofa, en el original en inglés, se le dice "A spotted shaft is seen", y shaft es vulgarmente una palabra que se utiliza para el miembro masculino, entonces podría ser tranquilamente esta la interpretación. La crítica generalmente lo lee así. Yo creo que tiene sentido, tiene su validez, si bien hay más que eso. O sea, si nos quedamos en decir que la serpiente es un símbolo fálico, no estamos diciendo absolutamente nada del poema, y lo podemos decir de cualquier otro texto, ¿no? Entonces... Sí, de hecho este poema es catalogado dentro de los riddle poems, como dice la crítica, que son estos poemas de acertijo, en los que parece que, bueno, era una tradición, ¿no?, anglosajona, pero Emily escribió muchos de estos poemas y lo que intentan es como, bueno, lo que le encanta, ¿no?, a la crítica es establecer una interpretación. Como, bueno, en este poema Emily está hablando de algo que no es mencionado, que algunos dicen es claramente una serpiente y, como decíamos, subvierte el imaginario religioso, pero bueno, obviamente también dicen es un símbolo fálico y es esa la interpretación más reconocida. Lo que nos asombró es que, por ejemplo, en la tercera estrofa, ella dice pero de niño y descalzo, y en la versión en inglés, ¿no?, utiliza la palabra boy para niño, y esto la crítica lo retoma mucho porque piensan que avala, ¿no?, esta interpretación del símbolo fálico, porque ella podría haber retomado un término más general, como por ejemplo child, para referirse a un niñe. Entonces utilizan, ¿no?, como esta estrofa y este verso para avalar esa hipótesis. Uh-huh. Sí, también igual quizás podría tener relación con una idea de sentirse libre, y por ahí justamente librarse un poco de las ataduras del género, y entonces quizás una niña como que tendría que estar con vestido y como muy formal y con cierto comportamiento riguroso que a un niño no se le exige, y en ese sentido puede correr libremente por el campo y ver una serpiente, ¿no? Sí, tal cual. Y esto es lo que decíamos también cuando hablábamos de Virginia, como para traer un dato de color, que también la crítica retoma esta cuestión de que, bueno, si Emily era tan buena escritora, había que adjudicarle como una especie de androginia a ella, porque como un genio así iba a estar en la mente de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, tan lista porque era mujer. Claro. Entonces utilizan, ¿no?, esta imagen del boy, la interpretación del símbolo fálico y el por qué no child, por ejemplo, para adjudicarle a Emily que en su imaginario ella de pequeña se veía como un niño, por ejemplo. Como una lectura un poco más psicoanalítica, ¿no? Y otra de las imágenes con las que se relaciona la serpiente es con la del látigo. Y en este sentido aparece como una imagen amenazante, ¿no? Dice: más de una vez al mediodía me he topado con un látigo, pensé, destrenzándose al sol, que al agacharme para guarecer se arrugó y se fumó. Y acá tenemos, bueno, dos cuestiones. Por un lado, de nuevo, esto de lo que es y lo que parece ser y lo que no es. Pareciera un látigo que se desarma, pero en realidad es una serpiente. Y en este caso, justamente, las dos serían amenazantes, porque tanto un látigo como una serpiente pueden causarte daño. Y por otra parte, de nuevo, un ícono religioso, ¿no? Porque si pensamos en el castigo que recibe Jesús, en los latigazos, como que también remite a esta idea de la pasión de Cristo y al sufrimiento. Y también algo que me hizo acordar la imagen del látigo es a un poema de Alfonsina Storni, donde ella, el sujeto lírico, pide castígame con el látigo de los perversos. Y de nuevo, acá como que está muy fuerte esta imagen religiosa, como del castigo, pero al mismo tiempo como una imagen un poco más sexual, en este sentido de castígame con el látigo de los perversos, como si tuviera que recibir el castigo por una cuestión de algo que ella pensó, que ella hizo que no era correcto. Y bueno, relacionándolo con el símbolo fálico otra vez, quizás podría habilitar esta lectura. Sí, tal cual. Bueno, y por último, quería mostrarles esta referencia del poema La serpiente de D.H. Lawrence, que es un poeta inglés de una generación posterior más o menos a Emily,
en el que aparece la imagen de la serpiente como un amigo, ¿no? Como esta relación de hospitalidad y cordialidad entre el yo lírico y el animal, que en Emily no está, ¿no? La serpiente está relegada a una posición de excluida y a algo que asusta, ¿no? Como la respiración a ella se le agita y demás. Entonces nos pareció interesante este contraste entre una cosa y la otra en cuanto al imaginario, ¿no? Que veníamos hablando de los bestiarios en relación a la serpiente. Porque como decía ella en el anterior poema, plantea esta imagen del sujeto lírico que ama a todas las criaturas de la naturaleza. Dice, a mucha gente de la naturaleza conozco y ellos a mí, por ello siento un arrebato de cordialidad. Pero, y ahí como que dice, a la serpiente no. Y en cambio Lawrence justamente hace mucho hincapié en recibir a la serpiente como si fuera un invitado, también pensándolo en el sentido de que las criaturas de la naturaleza quizás estaban antes que nosotros, y en realidad nosotros somos los que estamos invadiendo, ¿no? Y acá en cambio con la serpiente pareciera que genera este terror, pero también, como decía, si es la serpiente en el lugar de la excluida, quizás una identificación, ¿no? Como terror porque me veo reflejada en este animal. Sí, y qué conlleva eso, ¿no? Como verse reflejado en un animal que tiene todo este imaginario por detrás, quizás tiene que ver con esto que vos comentabas con respecto a la culpa y a algo perverso ahí en esa relación entre el yo lírico y la serpiente. Bueno, hasta aquí Emily, y llegó el momento de abrir hilo, así que quería preguntarte, Sofi, ¿cuál fue tu poema favorito? El mío es el de la mosca. Me encantó, me parece que maneja muy bien las imágenes, sobre todo porque aparece el umbral, aparece la cuestión de la vista relacionada con la vida, aparece la cuestión de las posesiones materiales, de la carne, de lo espiritual, y me parece que plantea un debate inmenso en muy poquitas estrofas, creo que son 3 estrofas, y bueno, de nuevo me hizo recordar a Alejo Carpentier, así que eso nunca es malo. ¿A vos cuál fue tu favorito? Bueno, mi favorito fue el 336, que es de la imagen natural, ¿no? En el que conversamos acerca del progreso. Primero porque me gusta este contraste a partir del cual ella construye, ¿no? Toda esta imagen natural y pacífica, y de repente se sitúa por fuera de eso, otra vez en la reclusión, porque me hizo pensar mucho, como comentaba, en esta figura del artista que está por fuera de las cosas bellas que puede brindar la vida, como por una especie de tortura interior. Y me recordó un poco a esto que conversábamos también con respecto a Virginia, acerca del escritor así torturado por su mente, o mismo por algún desajuste con respecto a la salud que en ese momento no se tenía en cuenta, y que muchas veces a Emily también se la ve así, ¿no? Como está loca, ¿no? Como yo decía cuando hablaba de su biografía, que estaba recluida, que por qué no se casó y que se la pasó toda su vida escribiendo poemas que no publicó, ¿para qué? ¿No? Y después tenemos su legado, y todo eso como que cobra sentido, pero también tiene un dejo de melancólico, ¿no? Por esta reclusión que ella sufrió o eligió. Sí, ese poema quizás yo cuando lo leí como que me desentonó, porque parecía mucho más alegre que los demás. Sí. Y de hecho creo que te dije esto, que parece escrito por Anne, de Anne with Annie. No sé si vieron la serie de Netflix, pero parecía como toda esta exaltación de la naturaleza, el optimismo de la vida, pero de nuevo, como decíamos, siempre es como un engañapichanga, sí. Porque en realidad está diciendo lo contrario, está diciendo que no puede participar de eso. Sí, y algo que yo quería traer a colación, ahora que me hace acordar Sofi con esto de que la descolocó el poema, es que a mí todos los poemas de Emily me descolocaron y que muchas veces cuando estábamos preparando el capítulo me quedaba sin palabras, y creo que a vos te pasaba lo mismo, y me pasaba literalmente lo que ella decía acerca de esto de que me volaba la tapa de los sesos, pero al mismo tiempo no tenía palabras para describir qué estaba pasando. Así que bueno, fue hermoso como visitar sus poemas, y también me imagino que debe estar buenísimo ver qué dice la crítica con más profundidad, porque imagínense que 1800 poemas habrán dado mucho que hablar. Así que, bueno, los invito a que los lean todos los que puedan. Sí, y de nuevo reivindicar estas palabras sobre qué es la poesía, porque, bueno, la verdad es que, digamos, una vez se enfrenta a un poema que no termina de entender, como nos pasó varias veces con Emily, que tuvimos que desmenuzarlo mucho quizás para llegar a alguna interpretación, pero la realidad es que uno lo lee y se queda como,
temblando o pensando, bueno, ¿y entonces qué? Y quizás es esa sensación la que buscaba, y no importa si uno por ahí no Tal cual. termina de entender o de interpretar exactamente lo que significaba, mientras te genere una sensación física de que esto es poesía. Bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias Sofi por esta conversación, gracias a nuestro querido productor y bueno, nos vemos la próxima. Chao.